Buenas tardes, bienvenidos a mi canal Pedro Soso. El día de hoy vamos a trabajar en la solución del caso número 3 del examen final de matemática financiera. Primero vamos a tener que identificar qué requiere el planteamiento. En este proceso tenemos que leer e interpretar para determinar la aplicación matemática a usar. Segundo, ya identificando el procedimiento a aplicar, pues procedemos a la resolución del ejercicio. Vamos a ver el planteamiento. Dice ejercicio número 3. Voy a resaltar por acá lo que se nos pide. Básicamente nos pide elaborar dos tablas de amortización de un préstamo de 100,000 quetzales a una tasa del 18% con un número de cuotas de 60 meses. Dice, con esta información elabore dos tablas de amortización bajo el método francés y el método alemán. Pide además identificar la forma de amortización que conviene desde el punto de vista del deudor. Se nos presenta una tabla de amortización de un banco local de Guatemala y también se nos pide determinar qué tipo de amortización es la que está aplicando el banco. Bueno, vamos a pasarnos a la hoja de Excel. Aquí vamos a... procedimiento número 1 es tener los datos básicos del préstamo, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a poner datos. Aquí vamos a necesitar la tasa anual de interés. Vamos a trabajar la tasa mensual de interés. El valor del préstamo. El valor del préstamo lo podemos traducir al capital. El plazo. Y el número de pagos por año. Bueno. Vamos a ver aquí la información, tasa anual de interés, vamos a la hoja, dice tasa anual de interés 18%, capitalizable mensualmente 18%, 18%, capital mensualmente, entonces estamos una tasa, esto la vamos a dividir dentro de 12, que sería 0.15 o su equivalente al 1.5%. Ok. Capital, vamos a ver cuánto es el capital principal, son 100,000 quetzales. El plazo nos indica acá que son de 60 meses. El número de pagos por año, bueno, son 12 pagos al año. Vamos a hacer un cuadro por acá de resumen. Y vamos a poner cuota mensual. ¿Cómo vamos a determinar la cuota mensual? Aquí prácticamente vamos a usar una fórmula, una función matemática que es de pago. Aquí. La tasa que se nos pide es el 1.5%, que sería 0.015
El número de pagos son 60, el valor actual o el principal es de 100.000 quetzales. Vamos a usar el signo negativo para que nos funcione la fórmula. Entonces, ya tenemos la cuota mensual. Esto es en el modelo de tasa francesa. Una tabla de amortización tipo francesa. Bueno, cuota mensual ya tenemos. Y aquí nos vamos a cantidad y total de interés. Aquí vamos a sumar al final los intereses que se van a pagar. Bueno, ahorita vamos a desarrollar nuestra tabla de amortización. Toda esta información es lo que nos va a servir para determinar la cantidad total de intereses que se va a pagar, cuánto es la cuota mensual, tanto en capital y el pago de intereses mensuales. O sea, es importante asignar aquí el número de cuotas porque nos va a servir para determinar el interés total al final. Interés mensual, amortización mensual de capital, la cuota como tal, cuota mensual y el saldo de capital. Bueno. Ok. Vamos a tratar de dejarlo bien estético. Ok. Centrado, centrado. Bueno, ya sabemos que van a ser 60 cuotas. Vamos a copiar esto hasta los 60 meses. Tenemos 60 meses. El interés mensual. Aquí la información que ya tenemos a través de la fórmula es la cuota mensual. Solo la copiamos y vamos a agregar aquí una variable para que no se nos corra la información. No funcionó, ahorita lo vamos a hacer otra vez acá. F4. Es importante agregar ese símbolo para que podamos copiar la información sin que se mueva o cambie de valores a lo largo de los 60 meses. Ok, si nos damos cuenta, la tasa francesa es lo que comúnmente se conoce como la cuota nivelada. Significa que el deudor o la persona quien recibió cierta cantidad de dinero, que en este ejercicio son los 100.000 quetzales, va a tener que pagar durante 60 meses una cuota de 2.539.34 quetzales. Esta cuota incluye el interés y una parte del capital mensual. ¿Cómo vamos a calcular los intereses? Los intereses siempre se van a calcular sobre el capital. O sea, el capital va a ser aquí. El saldo va a ser sobre 100.000. Permítanme. Aquí va a ser el primer pago. El cálculo de intereses del primer pago va a ser sobre los 100.000. ¿Qué es el? Entonces son 1.500 quetzales. ¿Cómo va a ser esta relación entre cuota mensual menos la tasa? Tenemos 1.039 de cuota de capital. Entonces vamos a copiar esta fórmula.
del capital. Aquí nos da negativo porque no tenemos valor todavía en los intereses. Ok. Entonces, si yo estoy pagando en un primer mes una cuota de 100.000 menos los 1039.34, obviamente voy a tener un saldo de capital de 98.000. Ahora, un segundo mes va a ser igual a esto, menos la cuota, terminar los intereses del segundo mes, el cual va a ser sobre esto por la tasa. Entonces ahorita ya podemos establecer una fórmula general y esto sería esto menos esto. Ok, vamos a revisar nuestra fórmula. La P5 va a ser estándar a lo largo del plazo y entonces estamos bien. Ok, yo solo copio esto. Y voy a copiar esto. Entonces, en el último pago, pues ya no tendría que tener saldo capital más que los intereses a pagar. Bueno, prácticamente aquí ya construí mi tabla de amortización con una cuota mensual de 2.539. Vamos a determinar el total de intereses que va a pagar el deudor al banco. Al final del periodo va a pagar 52.360.56 quetzales. Vamos a agregarle un título. Bueno, retomando, el cliente va a pagar al final de cada mes 2.539.34, el cual incluye el interés mensual y una parte del capital que se va amortizando. Entonces la modalidad de esta tabla es que el capital que el cliente va a estar pagando al banco va en aumento y los intereses van en disminución. En teoría beneficia al deudor. Vamos a continuar a ver la tabla de amortización tipo alemana. Como decía anteriormente, pues aparentemente la tabla de amortización tipo francesa beneficia al cliente al tener una cuota fija mensual en la cual el capital empieza a pagar de menos a más y la tasa de interés pues empieza a pagar sobre el capital y baja conforme el saldo de capital va bajando, ¿verdad? Entonces, y muchos bancos aplican este tipo de sistema. Vamos a ver la diferencia con el sistema alemán. Vamos a ver el nombre.
Vamos a copiar la información de acá. Lo trasladamos para acá. Entonces, quizá lo que va a variar son las fórmulas. Entonces vamos a copiar todo como está. Ok. Aquí vamos a cambiar el título. Alemán. La misma información en la tasa de interés anual, la tasa mensual, el capital o principal, el plazo en años y el número de pagos al año. Aquí vamos a ver la cuota mensual. Aquí no vamos a determinar una cuota mensual fija porque es variable. Es la diferencia que encontramos con la tasa francesa. Bueno, aquí al borrar este valor, pues obviamente nos eliminó toda la fórmula matemática, ¿verdad? Voy a eliminar todo esto menos la columna de número de pagos. Okay. Bueno, ¿cómo trabaja esta fórmula? El interés mensual el primero, siempre va a ser el mismo, ¿no? 100.000 por la tasa mensual, 1.500. La amortización mensual de capital, esta es la diferencia que encontramos con la tasa francesa. Aquí la tasa alemana lo que hace es dividir el capital dentro de la cantidad de cuotas o del plazo establecido. Entonces aquí lo que vamos a hacer es desactivar las fórmulas para que podamos copiar tal y como está. Entonces, a lo largo de los 60 meses, este cliente va a pagar de capital 1.666.67. Mucho ojo que esto solo es la cantidad de capital que va a pagar. Ok, vamos a determinar la cuota mensual, que sería los intereses más el capital. El saldo de capital siempre va a ser capital menos la cuota. Bueno, aquí va a ser esto menos esto y después va a ser copiar la fórmula. Vamos a ver qué pasa con los intereses, que sería esto, el saldo por esto. Entonces aquí podemos, si esto va a variar mucho, entonces lo que va a ser variable es la B6. Okay. Aquí sí podemos sumar los intereses que va a pagar al final del periodo, que sería la B13 hasta la B72. Vamos a ver si es cierto o exacto. Ok, tenemos la cantidad de intereses que va a pagar el cliente en el sistema alemán. Vamos a ver esto, ¿cuánto sería la cuota mensual? Pues aquí vamos a completar nuestra tabla. Y esto es en el sistema alemán. Bueno, si nos damos cuenta, aquí, a lo largo de los 60 meses, con un principal de 100.000 a una tasa del 18% anual, el cliente va a pagar 45.750 quetzales de intereses. La amortización mensual de capital va a ser de 1.666.67. Los intereses pues van de acuerdo al saldo de capital de cada mes. Al final, al hacer la comparación de ambas tablas, nos vamos a dar cuenta cuál realmente beneficia al deudor, en este caso, y
Como nos pide el planteamiento, vamos a volver acá en la hoja de texto y se identifica el método utilizado por el BAM. Aquí vamos a responder que el banco, vamos a poner con un lapicero rojo, el banco aplica el modelo, el método, vamos a poner el método francés, comúnmente conocido en nuestro país como la cuota nivelada. Ahora con la pregunta ¿y cuál forma de amortización es conveniente desde el punto de vista del deudor? Va a ser el método alemán. Y es raro encontrar el método alemán en los bancos del sistema de Guatemala. Y vamos a hacer aquí una hoja de resumen para constatar nuestra hipótesis, que realmente la tabla, vamos a ver aquí, los mismos datos. Este es el método francés, este es el método alemán. La misma información, aquí vamos a copiar el interés que paga el cliente. Valores. Y nos vamos a esta tabla, copiamos estos mismos valores. Aquí. ¿Cuánto es la diferencia en valores? Pues si el cliente pudiera optar en el mismo préstamo con las mismas condiciones por dos tablas, pues como analista sugiero el tipo alemán porque es el que le va a beneficiar pagando menos intereses. Pero hay que tener en cuenta que esta tabla implica una mayor capacidad de pago al principio del préstamo, porque si nos damos cuenta, el primer pago en el sistema alemán son de 3.166, a diferencia de la tasa francesa que son 2.539. Entonces, relativamente beneficia al cliente, pero considerando la capacidad de pago en el análisis del crédito, ¿verdad?, que se le va a otorgar al cliente. Con esto termino esta parte de análisis de tablas de amortización y espero que ustedes puedan ver y analizar el ejercicio, el video y podamos compartirlo con los estudiantes o con las personas que interactúan en este mundo de las finanzas. Muchas gracias y buena tarde.